Hola Diego, ¿Qué veo y tal? sé que estás teniendo un día súper largo. Gracias por la oportunidad. ¿Dónde estás ahora mismo? Estoy en la Ciudad de México, Sergio, y me da un gustazo platicar contigo que desde lo del nuevo orden con Michelle, que Sí, no te veo, y es un placer como siempre platicar contigo. no, el placer es mío. Ya no estás entonces en Punta Mita, donde me dijeron que andabas pasando unos días de tranquilidad. Sí, me tuve que ir de vacaciones después de 4 años y medio en este proyecto y haber rapeado, ya me urgía el poder deslindarme de eso y tomar tantito tiempo off, que ha sido una locura y rodar en plena pandemia, bueno, ¿qué quieres que te diga? Claro, yo he Eh, estado viendo ya como miembro de la prensa, he podido ver tres episodios de lo que va a ser esta segunda temporada de Luis Miguel, la serie. Y vemos a un y Luis, ese Luis Miguel a un Luis Miguel muy lleno de conflictos, ¿no? Sigue en la búsqueda de su madre, trata de acercarse a una hija con la que ha tenido bastante desatendida, está tratando de también mantenerse vigente en el mundo de la música. En primer lugar, yo sé que hay cuestiones acá físicas también que estuvieron involucradas en la interpretación, pero para empezar, por ese lado emocional, por ese lado oscuro que se siente en la serie en cuanto al personaje, ¿cuáles fueron los retos para ti? definitivamente es una serie más oscura porque es una diferente etapa de la vida de Luis Miguel, ¿sabes? Y a diferencia de la primera temporada que fue basada en un libro, la segunda temporada fue basada en muchas conversaciones que los escritores tuvieron con Luis Miguel para esta parte de su vida donde no hay un libro, no existe un libro, eh, y de otras personas clave en la vida de él para ahí hacer un trabajo muy detallado de investigación, etcétera, eh, para poder contar las cosas de la mejor manera posible. Y sí, es una etapa dentro de la vida de él más compleja, donde está malabareando más cosas a la vez. Eh, y justo se ve eso, esos conflictos, esas contradicciones, esas peleas internas, lo cual a mí me encantan porque lo hace más humano, ¿sabes? Te hace entender un poco por lo que él estaba pasando en esos momentos, donde la gente no tenía idea, que los momentos más difíciles de su vida fueron los momentos más clave dentro de su carrera. Y cómo cada éxito profesional viene acompañado por una tragedia personal igual o más fuerte. Eh, Tú, y en ese sentido, ¿cómo ha sido para ti asimilar todo eso? Y es interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, hay algunas escenas, digamos, en lo que he visto, subidas de tono, ¿no? En la que aparece con mujeres desnudas o semidesnudas en un yate, pasándola muy bien, pero no, después se muestra todo lo que estaba atravesando en el plano personal y también yendo a lo que eres tú como actor. Eh, Alguien puede decir, oye, mire, Diego, ¿cómo la pasa también en el rodaje con todas estas mujeres? Pero hay un trabajo intenso de meterte en ese personaje, no solamente de meterte en ese personaje, sino de haberlo tenido que hacer en medio de la pandemia, abstrayéndote de lo que significa tener una pandemia. eh, sí, como bien dice Sergio, tocó meterse en el personaje. Esto no es un trabajo de imitación, es un trabajo de convertirte en el personaje y tratar de imaginarte, porque o sea, es lo que puede, o sea, el estar en esas situaciones como Luis Miguel, siendo Luis Miguel, y ahí ya jugar en estas situaciones. Algo que fue fundamental fue mi preparación. Lo más importante de todo esto fue la preparación, sobre todo para ambos personajes, porque son como dos personajes distintos. El de los noventas y el de los 2000 son diferentes y quería que fueran lo más diferentes posible. En cuanto a los gestos, en cuanto a la corporalidad, cómo camina uno, la voz. Y en esa preparación también tocó mucho el trabajo de las secuencias, de las escenas, que todo esto lo hice con mi maestro Juan Carlos Coraza. Está él en Madrid y
es maestro de Javier Bardem, que es uno de mis actores preferidos. Ujú. Y fue gracias a ese trabajo que pude hacer eso, ¿no? Que pude meterme ahí y tocó eh, dejar a Diego un rato y meterse en los zapatos de Luis Miguel a profundidad. Y para dejar ya saldado el tema de la pandemia, ¿cómo fue filmar en medio de la pandemia? ¿Qué tan complicado y cómo fue para ti y para todos los que te rodeaban enfrentarse a este desastre mundial y estar trabajando en una realidad alternativa, digamos? ¿Qué es lo que siempre ocurre, no? Las realidades alternativas son lo que se hace en la ficción, pero en este caso probablemente más difícil no solamente abstraerse de lo que ocurría en otros lugares del planeta, digamos, sino también el temor natural, ¿no? De estar trabajando en esas condiciones. No, 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 totalmente, totalmente. Mira, si ya de por sí es complicado rodar una serie y sobre todo una serie como esta, donde tienes prostéticos, son 6 horas de aplicación diaria, eh, a eso le añades el hacerlo durante una pandemia, imagínate. Eh, pero honestamente ahí es que ahí Netflix y la producción hicieron un gran trabajo de, uno, protocolos, y dos, como a la producción, yo creo, como nos tocó parar durante el rodaje y tener que retomar, a la producción le quedó muy claro, a todo el crew le quedó muy claro la seriedad de esto, ¿sabes? Y la verdad es que fue gracias a su disciplina, a su seriedad, a su compromiso el uno con el otro que lo pudimos hacer, porque de hecho varias otras producciones que estaban filmando al mismo tiempo tuvieron que cerrar varias veces. Cosa que la verdad es que tuvimos muchísima suerte y fue gracias al crew. Lo que sí creo que se tuvo que hacer, y corrígeme si me equivoco nuevamente, es cortar un poco, ¿no? La intención original de que fueran, creo que 13 episodios y convertirlo en algo de 8, por esto, por las complicaciones inherentes a hacerlo en estos tiempos, No, Sergio, fíjate que siempre el plan ¿no? fue filmar ocho capítulos. Hasta eso fue increíble, que no recortamos. O sea, Entonces, seguimos con todo. estoy viendo que ha habido varias fake news alrededor o sea, la serie es tan popular, que ha habido un montón de fake news alrededor de detalles que tampoco son, digamos, tan serios, pero se ha especulado demasiado alrededor, ¿ves tú? Puede ser, pero por eso me da gusto que estoy platicando contigo para poder pues, aclarar estas cosas. Porque sí, no, no, no. Y te puedo decir igual como productor de la serie también que la intención siempre fue filmar 8 capítulos y filmamos los 8 capítulos. Entonces, aún por eso estamos aún más orgullosos de todo esto, ¿sabes? Porque para nosotros sí, sí significa mucho más. Para dejar en claro, claro, la serie como que intercala lo que ocurre con Luis Miguel en los noventas y después de lo que ocurre con él en los 2000, como lo has dicho, filmaste, grabaste por separado, asumo yo, a cada uno de esos dos personajes o a cada una de esas dos versiones. No, no fue que hiciste Eso, primero uno, bueno, terminamos con este, vamos con el otro. eso es lo que pensarías, ¿no? Eso es lo que hubiera estado increíble, pero por cuestiones de COVID no se podía. Entonces, en Ah, un día me tocó tener que interpretar al joven y al adulto también, ¿sabes? O sea, no, sí. eh, eso fue parte de lo difícil también. Y háblame de eso, de las prótesis, porque claro, ya lo veo. Ustedes han sacado un video hace poco, esta semana creo, mostrando cómo fue todo ese trabajo. Yo decía, acá tiene que haber más allá de maquillaje, al interpretarlo un poco mayor, un trabajo de prótesis. Eso fue otro elemento complicado, ¿no? O te acostumbraste, bueno, tenés que sacártelas y ponértelas, como dices, pero te sirvió también para entrar en otra vibra, me imagino, cuando lo tenías que interpretar en esos años posteriores. Totalmente, totalmente. Es mi primera vez trabajando con prostéticos. Cuando trabajas tú en un trabajo, o sea, eh, cuando me enteré que íbamos a llevar la segunda línea de tiempo a los 2000, hay tantos proyectos que puedes ver con prostéticos donde es muy fácil que no se vea bien. Es un trabajo
o sea, tan preciso, es un arte. Y me había tocado trabajar en Terminator con un maquillista que se llama Bill Corso. Bill Mm. Corso es un maquillista, ya tiene 2 Oscars. Es un tipo que es un crack, es un genio. Y le marqué y le dije, Bill, ya sé que probablemente estás tú súper ocupado, pero me encantaría que me echaras tú la mano con esto. Y de casualidad pudo, me dijo Diego, se empujó mi película, me acaban de decir, let's do it. Y Mm. fue Bill quien creó la caracterización de Luis Miguel de los 2000, ¿no? Con un molde de mi cara, muchísimas pruebas, muchísimas pruebas. Y fue todo un trip, ¿no? Porque es un trabajo de prostéticos tan fino. No es un monstruo, no es, o sea, tiene que ser súper preciso y súper sutil. Y ahí es donde Bill, junto con el equipo de maquillistas mexicanos, hicieron un trabajo fenomenal. Para mí como actor era una locura porque sí, primero se siente muy raro, es una sensación muy rara, ya después te Mm. vas acostumbrando. Pero son como prótesis como de silicona que se amoldan perfectamente a tu cara, están hechos a mi cara, con el molde de mi cara, entonces, Mm. eh, eh, y lo que es duro es la aplicación, primero duraba 6 horas y ahora estaba ahí sentado en una silla 6 horas mientras me ponían, y tal, de 6 horas se bajó a 2 horas y media, pero sí ayudaba mucho para meterme en el personaje porque era otra vibra, ¿sabes? Ya de entrada como que ya salía yo con su cara, ¿sabes? O sea, ya tenía yo su máscara, lo cual hacía que los gestos fueran mucho más fáciles de hacer, eh, y me veía yo al Y estaba espejo, eso no, ya establecido, estaba establecido ya desde que asumiste que ibas a hacer la segunda temporada, que sí iban a usar prótesis, o a quién se le ocurrió, o en qué momento te enteraste. pues nos enteramos todos cuando decidimos llevar la línea de, o sea, tomar la misma narrativa de la primera temporada de 2 líneas de tiempo en la segunda Mm. temporada. Y cuando se decidió que la segunda línea de tiempo iba a ir a los 2000 y nos dimos cuenta que yo no iba a poder porque el tipo se ve distinto, ahí fue donde yo tomé iniciativa y contacté a Bill Corso Ajá. para ver si podía. Y ahí fue cuando él se sumó al proyecto. Mm. Hay otro tema interesante también, y me interesa más aún porque me dices que Luis Miguel estuvo, de hecho, involucrado en eso, en cómo mostrar, en cómo iba a ser mostrado en esta segunda temporada. Y no quiero caer en spoilers, pero se puede decir que Luis Miguel está lleno de conflictos por lo que hemos dicho, y también por otros usos y consumos y sustancias y lo que sea. Eso también fue, me imagino, un reto para ti. Y aparte de ser un reto para ti, muestra un deseo de él de revelar cosas que son muy íntimas, ¿no? Y que pueden ser controvertidas. ¿Cómo fue para ti asumir esto mismo, el hecho de que Luis Miguel está descontrolado por ciertos hábitos dañinos? Mira, ahí no quisiera dar spoilers también. Sí, Y por claro. otro lado, mira, Luis Miguel era un rockstar, ¿sabes? O sea, y parte de lo que se vivía en esa era son tiempos distintos, donde no se puede juzgar hoy por hoy, ¿sabes? Y más allá de un artista pop, el tipo era un rockstar. Ujú. Entonces, yo creo que son otros tiempos, son otras eras. Es parte de, y mucho de eso lo vimos con su padre en la primera temporada. Eh, y es parte de la historia. Yo creo que eso hace que se cree una historia más auténtica, a un personaje donde la gente puede empatizar más con él. ¿Sabes? No nada más es lo bonito, es todo. Y al final de cuentas, pues todos somos seres humanos, él es un ser humano, todos cometemos errores, todos tenemos defectos, todos tenemos virtudes, pero hacemos lo que podemos hacer con lo que la vida nos da. Y Claro, eso es claro. Luis Miguel. Entonces, yo no creo que nadie es nadie para juzgar a alguien, mucho menos alguien que tiene la valentía de abrirse y contar cosas que él nunca quiso contar. Entonces,
Yo, la verdad es que todo lo contrario, se lo aplaudo, creo que es muy, muy valiente de su parte y para mí lo más importante era tratar de crear un personaje donde la gente pudiera empatizar con él. Y en vez de juzgarlo, poder empatizar con él. Y te lo digo también como fan de su música, el conocer su vida tan a fondo como la conozco ahora me ha dado un nuevo aprecio por él como persona, ¿sabes? No nada más como artista, ¿no? Y en cuanto a lo de la cuestión vocal, yo sé, hablamos ya en la primera, antes de la primera temporada, y he sabido que tú cantaste las canciones que fueron interpretadas originalmente por él. En este caso es lo mismo. Y había como una, digamos, evolución, transformación de su carrera. Todo esto del R&B que él empieza a hacer, ¿no? Se mete en otro terreno un poquito más complicado. Lo hace a través de Kiko Cibrián, que aparece también como personaje. Y que creo que colaboró, el señor Real colaboró en estas escenas musicales, trabajó contigo. Háblame de eso, de tus retos como cantante para asumir esta nueva etapa en la serie de lo que hizo Luis Miguel en cierto momento. Lo increíble de esto, Sergio, es que Kiko Cibrián no solo colaboró en ciertas escenas, sino él produjo todo el soundtrack de la serie, tanto de la primera temporada como de la segunda temporada. Ah, la primera también, Es el, perdón. Ok. en la primera también todo el soundtrack fue producido por él. Y lo increíble es que en esta temporada, Kiko fue el compositor también de muchos de estos temas que salen en la segunda temporada. Entonces, imagínate para él el tener que reproducir una canción que él compuso y produjo originalmente en el 93, ahora con esta serie. Porque todo lo que oyes de la música es regrabado, todo. No hay maquetas de nada, porque los masters son de alguien más, ¿no? Entonces, eh, el trabajo que hizo Kiko en los tracks es una locura, porque no notas tú la diferencia. Es impresionante. Y como cantante, bueno, ahí, mira, lo que te puedo decir es que nada más hay un Luis Miguel y su voz es virtuosa. Yo hice un trabajo muy fuerte donde tuve que prepararme mucho. Llevo cantando 22 años, pero no tengo la voz de Luis Miguel, ¿sabes? O sea, Ujú. aquí tocó tener que esforzarme mucho, mucho para poder cantar estas canciones en los tonos originales y tratar de acercarme lo más posible. Digo, tenemos voces diferentes, nuestra anatomía es diferente, ¿sabes? O sea, no Ya. eh, o sea, hay algo físico de por medio, pero fue un trabajo realmente increíble que se escucha, no se ve, no hubo cámaras mientras se filmó todo eso, o por lo menos todo el trabajo, eh, porque no nada más fue un trabajo vocal, te digo, todos los tracks fueron una locura eh, y el cantar estas canciones para mí fue muy, muy difícil. Quería terminar, Diego, con algo brevemente que tiene que ver con eso, con todo lo que pasó Luis Miguel y las cosas malas que le sucedieron y cómo te ves tú frente a él, obviamente sin menospreciar para nada tu trabajo, sientes a veces que él tuvo momentos muy duros que no te han tocado a ti de manera comparativa, por el hecho de ser, como tú dices, un rockstar más que un cantante de pop, cosas que tienen que ver con la familia, con la corrupción interna de la industria también. ¿Has hecho algún análisis de algún tipo sobre eso? Sobre cómo se compara tu vida como artista a la de él, porque tú también eres famoso. Mm. Mira, ahora que lo dices, creo que hay ciertas similitudes, ¿no? En que los dos empezamos a los 11 años cantando, por ejemplo, pero no se puede comparar porque igual eran otros tiempos, Sergio. Me tocó vivir cosas injustas dentro de la música, sí. Me tocó vivir corrupciones, sí. Pero los tiempos de la música de él y cómo cambió la música cuando yo empecé son mundos totalmente distintos. Eh, lo que sí te puedo
decir es algo con lo que me siento yo muy afortunado, es de tener una familia tan cercana y un núcleo familiar y amigos eh, tan cercano que hacen que equilibre todo, ¿no? Entonces, y a la hora de conocer bien la vida de Luis Miguel, como lo podrán ver ustedes también, como tú ya lo viste, Ujú. son cosas con las que él no contaba, ¿no? Y son anclas que como artista necesitas para poder estar lo más apegado a la realidad, por poder estar lo más aterrizado, ¿no? Y eh, hay gente que la tiene y hay gente que no, y yo la verdad es que tengo la gran suerte de que sí lo tengo y me siento muy afortunado por eso. Eso es lo que te puedo decir. Claro que sí, Diego. Muchísimas gracias por tu tiempo. Suerte. Y esperamos lo que venga también de ti. Gracias, Sergio, y espero verte Que estés pronto. muy Cuídate bien. mucho, ¿no? Tú también. Chao.